Hola queridos, bienvenidos a Relatos en la Ventana. He pensado que era una buena ocasión de traeros a otro clásico, un premio Nobel además. Me estoy refiriendo al gran poeta, humanista, educador bengalí, Rabindranath Tagore. Él nació en 1861, murió en 1941. Tagore fue galardonado con el premio Nobel en 1913. Además, fue dado a conocer en español por otro gran premio Nobel, Juan Ramón Jiménez. Y como curiosidad, este libro que os traigo, que es una edición muy antigua, publicada por primera vez en Argentina, por Losada en 1948, esta es la quinta edición de 65. Bueno, este libro está traducido por Zenobia, la mujer de Juan Ramón Jiménez. En realidad ella era la que conocía la lengua y luego Juan Ramón Jiménez, digamos que puso su parte estilística. Con el cual creo que este libro de relatos de Rabindranath Tagore, titulado La hermana mayor y otros cuentos, pues cobra una especial relevancia también en la literatura. Os cuento una curiosidad también de la traducción de este libro y la publicación, y es que conserva la ortografía a la cual era devoto Juan Ramón Jiménez, es decir, no hay una sola G, hay un montón de palabras que están seguidas y, en fin, es la ortografía peculiar de Juan Ramón. Está en este libro. Es una joyita, la verdad. Bueno, sin más, voy a empezar a leeros El administrador de correos. El primer pueblo donde el administrador de correos ejerció su cargo fue Ulapur. Aunque el pueblo era pequeño, había cerca de él una factoría de añil y el propietario, un inglés, había conseguido que se estableciera allí aquel servicio. Nuestro administrador era de Calcuta y en esta aldea apartada se sentía como un pez fuera del agua. Tenía para oficina y casa un barracón oscuro, cubierto de paja, orilla de una verde charca legamosa que ahogaba una espesa manigua. Los empleados de la factoría estaban siempre en su trabajo y, aparte de esto, no eran amigos muy recomendables para ninguna persona decente. Tampoco un muchacho de Calcuta suele hacer buenas migas con los demás, y entre extraños lo tienen por orgulloso o por corto. En resumidas cuentas, que el administrador estaba muy solo y sin mucho que hacer. A veces se ponía a escribir versos en los que intentaba expresar sentimientos tales como el que el moverse de las hojas y el pasar de las nubes por el cielo eran lo bastante para llenar la vida de alegría. Pero Dios sabe que si algún genio de las mil y una noches hubiera, en una noche solamente, arramblado con los árboles y hojas y todo, y hubiese puesto en su lugar una buena calle asfaltada, con sus filas de hermosas casas altas tapando las nubes, el pobrecillo lo hubiera tenido como el don de una nueva existencia. Su sueldo era escaso y tenía él mismo que hacerse la comida, que compartía con Ratan, una chiquilla huérfana de la aldea, que le hacía lo más necesario. Al anochecer, cuando el humo empezaba a subir rizándose de los establos de la aldea y las cigarras chirriaban en todas las matas, cuando los faquires de la secta de Beol se ponían a cantar a gritos sus cánticos en su reunión de cada día, en fin, cuando cualquier poeta que hubiese intentado contemplar el movimiento de las hojas en la honda espesura de bambúes hubiera sentido correrle por la espalda un escalofrío espectral, el administrador de correos encendía su lamparilla y gritaba «¡Ratan!». Ratan estaba sentada fuera, esperando esta llamada, y en vez de entrarse en el acto respondía «Señor, ¿me has llamado?». «¿Qué estás haciendo?», le decía el administrador. «Tenía que ir a la cocina, a encender la lumbre», contestaba la niña. Y el administrador «Déjate ahora de lumbre, enciéndeme primero la pipa». Al cabo entraba Ratan, soplando desesperadamente, con los carrillos abombados, un ascua, para sacarle la llama y encender el tabaco, lo que daba al administrador oportunidad de hablar un poco. «Bueno, Ratan», empezaba, por ejemplo, «¿no te acuerdas nada de tu madre?». Este era un tema socorrido. Ratan se acordaba y no se acordaba. Su padre la quería más que su madre, y a él sí que lo recordaba bien. Volvía a casa al anochecer después del trabajo y a la niña se le representaban más claramente que otros, como estampas en su memoria, uno o dos de aquellos anocheceres. Al agolpársele los recuerdos, Ratan se acurrucaba en el suelo, a los pies del administrador. Se acordaba de un hermanito que ella tenía y de que en un nublado día del pasado había ido a jugar a pescar con él en la orilla de la charca, con un palito por caña. Cosillas como esta le traían al pensamiento sucesos de más importancia. Y así, hablando, solía hacerse tarde y el administrador se sentía demasiado perezoso para preparar ya comida alguna.
Entonces Ratan encendía deprisa el fuego y tostaba un poco de pan ácimo que con las sobras frías del almuerzo les bastaba para su cena. Algunas veladas, sentado en su mesa, en un rincón del gran barracón vacío, el administrador evocaba también recuerdos de su propio hogar, de su madre y su hermana, por quienes en su destierro tenía triste el corazón. Siempre estaban tales recuerdos persiguiéndolo. Con los hombres de la factoría no podía hablar de estas cosas, pero delante de aquella criatura inocente se sentía a sus anchas, devanándolos en alta voz. Y llegó a ocurrir que la niña se refería a las personas de la familia de él, madre, hermano y hermana, como si las hubiera conocido toda la vida. En realidad, de cada uno de ellos tenía pintado en su corazoncito un retrato completo. Un mediodía, durante una clara de las lluvias, se levantó un fresquito suave, la olorosa emanación de la hierba y las hojas mojadas en el sol cálido. Se sentía sobre el cuerpo como el alentar caliente de la tierra cansada. Un pájaro insistente repetía hora tras hora el estribillo de su única queja en el salón de fiestas de la naturaleza. El administrador de correos no tenía nada que hacer. El relucir de las hojas recién lavadas y los montones dispersos de las nubes que se iban eran cosas dignas de mirarse. Y él las miraba y se decía, ay, quien tuviera aquí un solo ser querido, una sola persona cariñosa cerca de mi corazón. Era precisamente, seguía él pensando, lo que el pajarillo de antes piaba y piaba, y era el mismo sentimiento que las hojas suspironas querían y querían decir. Pero, ¿quién iba a saber, ni a pensar siquiera, que semejante idea pudiera apoderarse también de un pobre administrador de correos de aldea, con tan poca paga, aquella hora, en el profundo descanso silencioso de su trabajo? El administrador dio un suspiro y llamó «Ratan». Ratan estaba tumbada bajo los guayabos, muy ocupada, comiendo guayabas verdes. Al oír la voz de su amo, vino desalentada, diciendo «¿Me estabas llamando, Dada?» «Se me había ocurrido», dijo el administrador, «enseñarte a leer». Y se pasó lo que quedaba de tarde enseñándole a la niña las letras. En pocos días, Ratan llegó hasta las consonantes dobles. Parecía que las aguas de la estación no hubieran de acabar nunca. Cunetas, baches, zanjas, todo estaba inundado. Día y noche sonaba el repiqueteo de la lluvia y el croar de las ranas. No se podía pasar por los caminos de la aldea y la compra tenía que hacerse en balsas. Una mañana muy cerrada, la discipulilla del administrador, que había estado en la puerta mucho tiempo esperando que él la llamase, no oyéndolo como de costumbre, cogió su libro lleno de picos doblados y entró despacito. Su amo estaba tendido en el catre y pensando ella que descansaba, iba ya a irse de puntillas cuando oyó de pronto su nombre. «¡Ratan!». Se volvió corriendo y preguntó a su amo. «¿No estabas durmiendo, Dada?». El administrador, con voz quejona, le dijo. «No me siento bien. Tócame la cabeza. ¿Está muy caliente?». En la soledad de su destierro y entre lo tenebroso de las lluvias, su cuerpo doliente necesitaba un poco de cuidado y ternura. Quería recordar que le rozaban la frente unas manos suaves, con pulseras tintineantes, imaginar la presencia de la mujer cariñosa, la madre y la hermana cercanas. El desterrado vio cumplido su deseo. Ratan dejó de ser una criatura y en un momento se convirtió en una madre. Llamó al médico del pueblo, dio sus píldoras al enfermo, a sus horas, lo veló junto a su cabecera toda la noche, le hizo su puré y a cada instante le preguntaba «¿No te sientes un poquito mejor, Dada?». El administrador, a quien las calenturas dejaron muy débil, no pudo levantarse en algún tiempo. «Se acabó», dijo un día, decidiéndose. «Me tienen que sacar de aquí». Y escribió inmediatamente una instancia a Calcuta para pedir su traslado, alegando lo malsano del lugar. Aliviada de sus deberes de enfermera, Ratan volvió otra vez a su sitio de la puerta, pero ya no la llamaban como antes. A veces se asomaba escondiéndose y veía al administrador sentado en su silla o echado en su catre, mirando siempre distraído al aire. Mientras Ratan esperaba que el administrador la llamase, él estaba esperando la respuesta a su solicitud. La niña repasaba cada instante la lección en que se quedó, pues lo que más temía era que cuando su amo la llamase, la encontrara floja en las consonantes compuestas. Por fin, pasada una semana, la llamaron un anochecer. Reposándole el corazón, Ratan se precipitó dentro con su «¿Me estaba llamando, Dada?». El administrador dijo «Me voy mañana, Ratan». «¿A dónde te vas, Dada?». «Me voy a mi casa». «¿Y cuándo volverás?». «Ya no volveré».
Ratan no preguntó más. El administrador siguió hablando por su cuenta y decía que como su solicitud para que lo trasladaran de allí no había sido atendida, dejaba su cargo y se iba a su casa. Se quedaron los dos callados. La lámpara seguía alumbrando vagamente y por una gotera de un rincón del techo de paja caía seguido el agua en un cántaro puesto debajo, en el suelo. Después de un rato la niña se levantó y se fue a la cocina a hacer la comida, pero no se sentía tan dispuesta como otros días. Tenía en su cabecita muchas cosas nuevas en que pensar. Cuando el administrador terminó su cena, Ratan le preguntó de pronto: «Dada, ¿no me quieres llevar contigo a tu casa?». Él se echó a reír. «¿Qué cosas tienes?». Pero no creyó necesario explicarle a la niña en qué consistía lo absurdo de su pretensión. Toda aquella noche, la respuesta riona del administrador estuvo persiguiendo a Ratan en su duermevela. «¿Qué cosas tienes?». Por la mañana, cuando el administrador se levantó, encontró dispuesto su baño. Él seguía su costumbre de Calcuta, de bañarse en casa, en agua traída en cubetas, en vez de ir a chapuzarse en el río, según hacían en la aldea. Como la niña, no sé por qué razón, no había podido preguntarle a qué hora se iba, había subido el agua del río mucho antes del amanecer, para que estuviera por muy temprano que él la pidiese. Después de bañarse, el administrador llamó a Ratan. La niña entró suavemente y miró en silencio a la cara de su amo, esperando ser mandada. Él dijo: «No te preocupes porque me vaya, Ratan. Yo le abriré por ti al que venga». Sus palabras no cabía duda que eran bien intencionadas, pero qué inescrutables son los rincones del corazón de la mujer. Ratan, que había aguantado muchas riñas de su amo sin quejarse nunca, no pudo sufrir esas palabras bondadosas. Se echó a llorar y decía: «No, no, yo no necesito que le digas nada de mí a nadie. Yo no me quiero quedar aquí». El administrador estaba atónito. Nunca había visto a Ratan de aquel modo. Llegó a su hora el nuevo administrador, y el antiguo, habiéndole traspasado el cargo, se dispuso a partir. Ya para irse, llamó otra vez a Ratan y le dijo: «Toma esto para ti, creo que tendrás para algún tiempo», y sacó de su bolsillo casi todo el sueldo del mes, reservándose solo un poquillo para los gastos del viaje. Ratan se echó a sus pies y exclamó: «No, Dada, hazme el favor de no darme eso. Yo no quiero que te molestes tú nada por mí». Y se quitó de en medio corriendo. El administrador suspiró profundamente, cogió su saco de alfombra, se echó el paraguas al hombro y, seguido del mandadero que le llevaba su cofre multicolor de lata, se fue lentamente hacia el barco. Entró en él y el barco arrancó, y el río, hinchado por las lluvias, como un brazo de lágrimas que emanaba de la tierra, se arremolinaba sollozando en la proa. Entonces el administrador sintió dolor en su corazón. La cara herida de pena de la niña del pueblo le pareció a él que tenía una inmensa amargura secreta e invasora de la misma madre tierra. Un momento sintió impulsos de volver, de llevarse consigo a aquella desgraciadita, tan sola, tan desamparada en el mundo. Pero el viento llenaba las velas, el barco ya había cogido por medio la corriente turbulenta y el pueblo había pasado, y se veía ya su campo de quemar los muertos. Así, el viajero, empujado por el pecho del río incesante, tuvo que consolarse con unas reflexiones filosóficas sobre los innumerables encuentros y partidas que cada día se suceden en la tierra, y sobre la gran despedida de la muerte, de donde nadie puede volver. Pero Ratan no tenía filosofía ninguna, y vagaba por la barraca del correo, deshecha en llanto. Quizás, en algún rinconcillo de su corazón, le quedaba todavía en acecho la esperanza de que su Dada volvería, y por eso no podía irse de allí. ¡Ay, qué necio el corazón humano! Así termina este bonito relato de Rabindranath Tagore titulado El administrador de correos, de este volumen La hermana mayor y otros cuentos. Espero que os haya gustado.